Qué gusto, hermanos. Seguimos con la continuación de este mensaje y espero que por favor tomen en cuenta que hubo un corte en el anterior video. Y bueno, hablando acerca del tercer aspecto, estábamos en Éxodo capítulo 32, una vez que hemos visto que Moisés subió al monte. Después de eso vemos que el pueblo se descarrió. El Señor advierte directamente, nos da una advertencia, y a la misma vez el Señor nos da este mensaje de reconciliación cuando Moisés intercede por el pueblo, que es una figura, una ilustración de Cristo intercediendo por nosotros. Una vez que el Señor hace eso, notamos nosotros aquí que en el verso 14 dice de Éxodo 32, dice: entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Note usted aquí que Moisés le hace acuerdo de todas las promesas que Dios tenía para su pueblo, ¿sí? Y el Señor tuvo compasión y misericordia del pueblo porque iba a ser destruido. Pero sin embargo, por el pecado que cometió el pueblo de Israel, es decir, que aquí vemos que Dios no los libró de las consecuencias. Entonces, Romanos capítulo 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y todo pecado siempre trae consecuencias, queridos amigos, queridos hermanos de la fe. El verso 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Hace más de 2000 años, nuestro amado Señor Jesucristo descendió del lugar de trono de gloria, dejó su majestad, se hizo hombre, se encarnó, vino, nació a través de la humanidad, se desarrolló allí en Galilea. Nosotros vemos que Dios usó a María, a José, y en sus 33 años, ya en el año cuando él tenía 33 años, empieza Jesús su ministerio lleno de poder. Si aquí Moisés descendió con las tablas en sus dos manos para que el pueblo obedezca, Dios envía a su propio Hijo, aquel que es la ley mismo, representa la ley, representa a los profetas, para que Él por excelencia empiece a hablar de su palabra para que nosotros hoy en día le obedezcamos. Claro que Moisés desciende al pueblo. Y aquí dice en el verso 16: y las tablas eran, dice, obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Recuerde usted que esto era algo externo en el antiguo pacto. Las señales eran externas. Vemos aquí nosotros la columna de fuego en la noche y de nube eran externas. El que se haya abierto el mar rojo era externo. El que Dios les haya dado el maná del cielo, esto era una representación de una imagen externa. Pero, ¿qué representan estas tablas de la ley? Las tablas de la ley representan el Cristo mismo que vino a nosotros. Por eso Él dice que Él es la palabra. No, Él es la palabra de vida. Él vino para dar testimonio no de Él, sino de Dios. Entonces, hoy en día no tenemos solo las escrituras de una manera externa, sino que tenemos una ley interior, que es la ley del Espíritu de vida, y que estas leyes están escritas en nuestro corazón. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Yo quiero que me acompañen, sin perder la cita, a Romanos. Quiero que me acompañen un ratito a la epístola de los Romanos. Vamos al capítulo 10. Note usted aquí lo que dice. Romanos 10, verso 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando aquí de la ley de Dios. Hoy nosotros tenemos la ley de Dios. Como les explicaba en el video anterior, aquí nosotros tenemos la palabra, ¿no? Ya, la ley de Dios. Y dice que está cerca de nosotros, está en nuestra boca, pero esta ley también está en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, dice que con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y dice acá abajo, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será
avergonzado. Increíble es esto, mis queridos hermanos. Volviendo a Éxodo 32. Entonces ya entendemos lo que la ley de Dios, las tablas representan, y que es la palabra de Dios, que no solo está externamente en las escrituras, sino también está en nuestro corazón. Y el verso 16, el verso 17 dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, oigo yo un cantar. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió, dice, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿No recuerda usted algo similar que Jesús hizo cuando él entró con los discípulos al templo? Dice que él miró que los hombres estaban allí vendiendo palomas, estaban intercambiando monedas, y el Señor se airó. Esta palabra, ardió la ira, es una ira santa, es un celo santo por las cosas santas de Dios. Y Moisés dice que arrojó las tablas de las manos y las quebró al pie del monte. Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando él miró que el templo estaba siendo profanado, él levantó las cosas y volcó las sillas, volcó todo, sacó a las palomas, a los bueyes, y ustedes saben que él tendió un látigo en sus manos, y vemos allí el celo santo de Dios. Esta es una ilustración de la purificación del templo, cuando vienen los fariseos delante de Jesús y le dicen que por qué hacía esas cosas. Entonces Jesús les habla acerca del templo de él, cuando le dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Jesús nos está enseñando que él directamente era aquel templo que iba a ser muerto y iba a resucitar al 3er día. Estos hombres no entendieron esto. Y aquí, esta conexión de lo que pasó con Moisés cuando quebró las tablas y lo que pasó con Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan, ¿sí?, es una ilustración de que Dios nos cela con celo santo. Somos de su propiedad, le pertenecemos a Dios. Recuerde usted que nosotros fuimos comprados por precio, ¿ya? Y dice en las Escrituras que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que Dios tiene que estar en este templo. No tiene que haber otra cosa impura, sucia, que impida directamente que nosotros podamos vivir vidas victoriosas con el Señor. Y como les explicaba en el video anterior, si hay algo impuro, si hay algún pecado oculto, si hay un Dios o hay un altar que tú has levantado, un becerro de oro, sea de carne y hueso, sea cualquier cosa que esté reemplazando a Dios, vuélvete rápidamente a Cristo Jesús. Él es misericordioso y es amplio en perdonar. Recuerda que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Característica del celo de Dios en Moisés es que Dios le llevó a Moisés a destruir y a derribar este becerro que había hecho el pueblo de Israel. El verso 20 dice: y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Escúchame, amigo y hermano que estás allí. Dios va a reducir a polvo el ídolo que tú tienes en tu corazón. No sé qué es lo que tú tienes por preferencia, pero si estás dentro de la familia de la fe, si estás dentro del cuerpo de Cristo, el Señor va a reducir a polvo todo lo que esté quitándole la gloria, la honra y aún su posición en tu vida. Él lo hará, querido hermano, porque la obra que Él empezó en ti la perfeccionará. Y parte de este perfeccionamiento, querido hermano, querido amigo, es que el Señor tendrá que derribar todos los altares internos, que sacar los bueyes internos de tu corazón, las palomas internas, que volcar las mesas donde has estado tú atesorando y has estado tú deseando, codiciando cosas de este mundo. El Señor es especialista en limpiar el templo, porque le pertenecemos, queridos hermanos.
Qué preciosa que es la palabra de Dios, ¿no? Y dijo Moisés a Aarón, dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con este pueblo? El verso 21, ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón se justifica y dice, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Obviamente algo tenía aquí Aarón de verdad cuando él dice, este pueblo está inclinado al mal. El mensaje que Aarón está aquí hablando es que todo hombre está inclinado al mal. No hay, como dice Romanos 3:10, 9:10, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La condición del hombre es depravada si Dios no interviene o no hace algo con ese hombre y lo rescata. Nada, ninguna fórmula, ningún método humano puede servir para que el hombre venga a Cristo. Solo es a través del poder de Dios que el hombre puede directamente ser rescatado del pecado, de la muerte, del infierno, recibir una conciencia, una mente nueva, renovada, para que él pueda venir y exaltar y alabar a Dios. Caso contrario, el resto de cosas no sirven para nada, porque Aarón le está diciendo en el verso 22 a Moisés, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Esta es una ilustración de que todo hombre sin Cristo está inclinado al pecado. Pero el verso 23 dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces Aarón tenía que arrepentirse de todo corazón por este pecado tan grande, por llevar al pueblo a la adoración de cosas paganas. Aarón era la representación de un sacerdote, escúchame bien, de Dios. Hoy en día, como siervos, nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar a las personas a que no exalten a sus becerros internos, a sus ídolos internos, a no darle preferencia a las cosas de este mundo, sino que como ministros de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a que las personas exalten directamente a Cristo. Nosotros tenemos que solo ser esos vasos, esos instrumentos que prediquemos las escrituras correctamente para que los hombres vengan a exaltar y adorar a Cristo. Quítate del centro, querido pastor, querido hermano. Tú eres solo un simple servidor, eres un albanil, eres un esclavo de Cristo. Tú no tienes nada más que hacer sino que dar este alimento a los hermanos para que ellos exalten, adoren, levanten un altar en su corazón y exalten y adoren, valga la redundancia, a Cristo Jesús como nuestro amado Señor. Esa es la función que nosotros tenemos. Pero, como yo les explicaba, dentro de este tercer aspecto vienen las consecuencias del pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y todo aquel que trae en sí, como le digo, juicio, acarrea juicio. Es verdad que Dios tuvo misericordia, de este hombre, es decir, perdón, tuvo misericordia, sí, de Aarón, también del pueblo de Israel, pero no les libró